Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Seguridad Ciudadana y recordarles que estamos con el maestro Alberto Hidalgo Montes platicando de las pandillas y todos estos nexos y los riesgos que generan las pandillas en materia de delincuencia organizada, los tipos de pandillas que existen en México, y con Raquel Meléndez, alumna de CLEU. Gracias por habernos acompañado, Raquel. Gracias. Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Platícanos un poquito más de este tema de las pandillas. En Puebla ya platicábamos de la histórica, de la que creo que todo el mundo conocemos. La de los pitufos. Bueno, realmente en México, tanto en el DF, que fueron los famosos panchitos en la época de los 70s, aquí en Puebla, que fueron los pitufos, se detonaron por esta cuestión de descomposición del tejido, del famoso tejido social, que muchos autores dicen que ya ni existe. Pero también fue por moda, por la película de Los Guerreros, Warriors, que habla de las pandillas de Nueva York. ¿No? Entonces la gente le empezó a llamar la atención y los jóvenes empezaron a reunirse en grupos. En Puebla todavía hay muchas pandillas en el estado. Incluso hay lugares como comentabas, Chetla, Atlisco, Izúcar de Matamoros, que ya tenemos presencia de pandillas transnacionales como los Latin Kings de Chicago, como algunas de Nueva York, como algunas de California, porque efectivamente hay comunidades que subsisten por el envío de remesas. Cuando a estas personas las regresan por su propia decisión o las regresan deportadas, pues generan otro tipo de cruz, que son pequeñas pandillas, y eso pues genera problemas sociales. Entonces es muy importante eso, o sea, que entendamos que es un problema real. Es un problema real que no acaba de salir, que tiene muchísimos años, pero que hasta ahorita se está ocasionando los problemas sociales que vemos hoy en día, ¿no? Es decir, ¿está detonando, se está poniendo de moda o empieza a generar el foco de atención de la autoridad? A lo mejor está empezando a poner atención a la sociedad, el Estado y la sociedad, pero es un problema que ya tiene muchísimos años. Muchas veces se dedican a cosas ilícitas, ¿como cuáles? Tráfico de armas, narcomenudeo, vehículos, en lo que es en esta zona de bajada y subida de los migrantes, a veces traen carros robados, con placas obviamente extranjeras. Entonces ese tipo de cosas son las que mueven, y pues pueden meterse a trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya una industria mucho más complicada de poder atender. De atender y de prevenir, ¿no? Porque estamos hablando de miren, es cierto que la cabeza del gobierno estadounidense no es la más idónea que podría haber, ¿no? Te cae. Pero también es cierto que tenemos que entender que no es, o sea, el poder estar en Estados Unidos o migrar a Estados Unidos es una decisión, no un derecho. ¿No? Entonces hay gente que ya lo ve como derecho, y en las comunidades es que yo tengo 17 y me voy para allá, porque allá tengo que trabajar. ¿Y por qué? Sí, claro. ¿No? Es cierto que habla también de que en México no se han generado esas oportunidades, pero también la gente no se quiere quedar a ver si puede hacerlas, claro, si puede generarlas. Entonces, ese es un problema muy grande. Bien fácil. Los que ya tengan hijos, o los que sean hijos, que vivan con sus papás, pues viven en casa de papás y son sus reglas y te aguantas, ¿no? Sí. Es su país, son las reglas que ellos quieren poner y nos tenemos que aguantar porque son sus reglas. Entonces, ese tipo de cuestiones genera muchos problemas. No es cierto que Donald Trump ha deportado más mexicanos, deportó más Obama, si vemos las estadísticas. El problema es que sí nos están deportando a las personas que ya tenían antecedentes penales. Muchas de ellas no, pero la gran mayoría sí. Entonces, las están aventando por Tijuana, por Tamaulipas, y esas personas tarde o temprano o se quedan en la franja fronteriza o empiezan de regreso a sus comunidades. Y eso, cuando son personas que realmente regresaron por un problema migratorio, regresan a trabajar, claro, ¿no?
Incluso ha habido migrantes que ponen escuelas de inglés porque dicen, oye, pues yo la verdad salí por un problema migratorio, no por un problema delincuencial. Pero los que ya están saliendo de prisiones, que los agarra el ICE y los bota a la frontera, eso sí ya traen problemas. Claro. Sí. Entonces eso nos va a generar una olla de presión. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya están hasta preparados. Ejemplo, hay documentos, está documentado que pandilleros que tenían un estatus migratorio de ilegal se reclutaron, se fueron al ejército a combatir a Irak nada más para poder ganar los papeles. Cuando no se los dieron, bueno, ¿qué Sí, pasa? tienes Ya tienes un pandillero Claro. que está altamente preparado, me puedo cotizar alto para un cartel mexicano, ¿no? O por un cartel colombiano. Claro. Entonces imagínense lo que está viniendo, ¿no? O sea, además, si le sumas a estos, los que ya tenemos, más los que van a salir por el cambio en el sistema de justicia penal, que ahora tienen derecho Claro. a poder salir, entonces ya se vuelve un mucho más complejo, que pareciera que los gobiernos no están preparados para atender este tipo de soluciones, porque además se le vinieron muy rápido. Sí están preparados, o sea, los gobiernos sí están preparados. Lo que pasa es que no todos lo ven. Y todos creen que, ay, no pasa nada. Esas broncas nada más pasan en las películas. O no, seguramente alguien vio la de Sangre por Sangre y ya, le está exagerando. Pero ya cuando lo ves en la calle, cuando ves los grafitis, tú lo sabes en el DF, Sí. ¿cómo dices ese grafiti es delincuencial y ese grafiti es artístico? Igual está pasando en Puebla, igual está pasando en muchos lugares. Entonces la gente, si no está preparada para eso, no va a poder identificar las amenazas reales y cuando querramos actuar, pues va a ser demasiado tarde. Claro. Raquel, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿cómo le hacemos para que la sociedad y el gobierno esté preparado para combatir este tipo de pandillas? La primera es información. Hay que informarnos qué es una pandilla y qué no es una pandilla, porque si no vamos a hacer arbitrariedades. Sí. Tenemos que entender que esto es un problema social, no es un problema masculino, porque no, es que una mujer no puede ser pandillera, ¿no? O un niño, ¿no? Sí. Ojo, estamos hablando de que las pandillas agarran a los miembros como sicarios. Hay niños de 8 años que ya han matado. Son niños sicarios. Es un problema que, me acuerdo que la primera vez que fui a Colombia, decíamos, ese problema en México jamás lo vamos... Aquí porque somos salvajes y lo veíamos como el niño de la selva. Y ahora que lo vemos... a ver, háganse esta pregunta. Y es una pregunta que yo les hago a los compañeros de la policía. ¿Un policía está psicológicamente preparado para dispararle a alguien que tenga la edad de su hijo o de su hermanito en caso de que su vida esté en peligro? Y todos, ¿no? Ese es un problema real, ¿no? Sí. Ese es un problema real. Tenemos que organizarnos con las autoridades y tenemos que generar políticas públicas correctas. Sí está bonita la recuperación de los parques, sí está... Ajá, ¿y lo demás qué? ¿No? Eso es importante. Tenemos que hacer sinergias positivas que realmente nos ayuden a disminuir los delitos. ¿Sí? Eso es muy importante. Que todo parte de los diagnósticos, ¿no? Claro. Si Miren, es importante, yo siempre he dicho que los legisladores tienen que tener un asesor en policiología y un asesor en criminología, porque luego hacen sus propuestas de ley que a lo mejor se escuchan bien bonitas y se escuchan bien apantalladoras, pero son las más estúpidas del mundo. Claro. Que dices, oye, esto no le va a dar resultado ni a Mickey Mouse. Entonces, eso es muy importante, que el criminólogo realmente asuma su rol y que vea que no está nada más su campo de acción dentro de una policía o dentro de una fiscalía. Claro. Que hay Un mundo de criminología corporativa, criminología, por ejemplo, en este punto de asesorar poderes legislativos, porque luego hacen unas cosas que dices, güey, ¿a quién se le ocurrió? Sí. ¿No? Entonces, eso es muy, muy complejo. Este problema se resuelve como todos los sociales, poniéndonos de acuerdo. Y también perdiéndole el miedo a los egos, porque la gente es demasiado envidiosa y a veces no quiere, no, pero yo, ¿por qué voy a hablar con el de la colonia diferente? Sí, ejemplo aquí, la vista con los del Infonavit de enfrente. O sea, oye, güey, ¿cómo voy a hablar con el de allá? O sea, viste, tú traes un bocho. Entonces, no se dan cuenta que la delincuencia que ataca allá es la misma delincuencia que ataca acá. No, por supuesto, y además el factor de riesgo es compartido, ¿no? Fíjate que alguna vez vivían Los Héroes y se descompone el portón. Ajá. Y aquellas personas que no tenían coche dijeron, ese es el problema de los que tienen coche. A mí no me va a afectar, ¿no? Esa noche
robaron algunos tapones de llantas y robaron bicicletas de los hijos de los que no tenían coche. Ya ven cómo se afectó. Inmediatamente dijeron, oigan, todos cuánto nos toca, cómo vamos a cooperar para arreglar el portón, ya. Bueno, pero estás hablando que, o estarán de acuerdo los dos, que a veces el sentido común es el que comúnmente la gente no usa. Sí. El problema no es el de los carros, es el de todos. Claro. ¿No? Sí, porque estamos todos afectados. Claro. Entonces, es plausible las cosas que hacen los estados. Por ejemplo, la cuestión de poner alertas de género, botones de pánico para alerta de género en los camiones. Pero también es muy importante que entendamos que no sería necesario. Es Claro. cuestión de respeto. Sí. A fin de cuentas, son hombres y mujeres iguales ante la ley. O sea, hemos llegado al exceso donde realmente si todos fuéramos ciudadanos en toda la extensión de la palabra, no tendríamos esos absurdos. Sí, por ejemplo, creo que la Ruta 52 quiere ahí tener un transporte exclusivo para mujeres, ¿no? Lo pasó en el metro. ¿Ahora Bueno, quién lo usa? Sí. Nadie. Sí, están los vagones exclusivos para mujeres. Entonces, lo importante es eso, entender que no es necesario que lleguemos a extremos, siempre y cuando, uno, la sociedad entienda y se informe de sus leyes que tiene que obedecer, y que la autoridad también entienda que son ciudadanos. Un policía trae su identificación oficial, o sea, es un ciudadano. Eso es muy importante. Ok. Amigos, pues ya estamos a punto de terminar nuestro programa. Se ha ido volando el tiempo. Ha sido sumamente interesante platicar con Alberto Hidalgo Montes. Gracias, Alberto, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Seguridad Ciudadana, tu programa, y Radio Cleu está a tus órdenes. Gracias. Seguro, esperemos que nos acompañes cuando presentes el libro para que podamos ampliar mucho más este tema. Será un placer. Y después platicaremos ya también de todo el tema de la capacitación de las academias, cómo se forma un policía, cuáles son los perfiles, un poco para entender todo este tipo de sinergias que se están trabajando desde hace muchos años, no solo en Puebla, sino además a nivel nacional, que ha costado un poco de trabajo, pero que me parece que se está haciendo un trabajo bastante interesante en el tema de las policías. Raque, muchas gracias por habernos acompañado. Una conclusión, Raque. Bueno, pues yo creo que hay mucho en qué trabajar para resolver de esta situación. Pues ustedes ahí, que son las futuras generaciones. Sí, ahora en ustedes está. Uno ya va de bajada. Yo soy abogado, entonces a mí ni me metan. Sí, no. Amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Eso es todo en su programa Seguridad Ciudadana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana.